Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Emerson Chávez y en esta oportunidad pues les voy a hablar de inhibición y protección anticorrosiva con un producto que se llama el esmalte 3 en 1. Bueno, lo primero que vamos a ver es el ciclo del hierro. Entonces todos sabemos que pues la mayoría de estructuras metálicas que tenemos en nuestras casas pues son hechas de hierro, ¿sí? Son hechas de unas láminas que se llaman cold roll, digamos las puertas, las ventanas, todas esas estructuras metálicas son hechas de láminas de hierro. Eh, Aquí lo que podemos ver es cuál es el ciclo del hierro, cómo el hierro pues va digamos, en su camino. Entonces, el hierro pues es un mineral que se extrae de la tierra, de minas. Ese mineral pues luego se lleva a unos altos hornos donde se separa de otros minerales y otras cosas y se purifica, y una vez hecho eso pues se lleva a producción. En producciones donde hacen las láminas, los tornillos, la tubería, todo lo que se hace en hierro pues va en la producción. En la utilización pues cuando nosotros lo usamos como lámina, como tornillo, como lo que sea. Y después lo que vemos es el fenómeno que ocurre, que es la oxidación. Entonces, la oxidación pues se da porque el hierro siempre tiende a regresar a su estado natural. Acuérdense que el hierro lo sacaron de una mina en polvo, ¿sí? Como un mineral, como un polvillo. Entonces, en la oxidación, si ustedes se han dado cuenta, el hierro también se vuelve un polvillo. Si uno coge un pedazo de lámina oxidado con los dedos y lo frota, pues sale ese polvillo de hierro que es el óxido de hierro. Precisamente así se llama, óxido de hierro. Bueno, aquí vamos a explicar un poquito por qué se presenta ese fenómeno de corrosión. Entonces, ese fenómeno de corrosión básicamente pasa cuando el hierro se combina con oxígeno y con agua, ¿sí? Una vez que el hierro se combina con oxígeno y con agua, eh, sucede una reacción química que hace que el hierro se vuelva óxido de hierro, es decir, el polvillo, es decir, se oxide. Nosotros decimos, ay, está oxidado. Sí, está oxidado es porque el hierro se juntó con oxígeno y agua y volvió a su estado natural, que era de óxido de hierro. Entonces ahí es cuando se oxida. Aquí dice, cuando el metal le llegan el agua y el oxígeno, él regresa a su estado como cuando lo sacaron de la mina en su forma de óxido, ¿sí? Entonces vuelve a su estado de óxido de hierro. Entonces, lo que quiero aquí hacer énfasis y quiero que tengamos presente es que la oxidación es una reacción química. Una reacción química cuando se junta el hierro, el oxígeno y el agua. Bueno, entonces vamos a ver acá que está pues químicamente cómo sucede. Entonces, si ustedes ven aquí hay una fórmula química arriba donde se escribe el hierro, las moléculas de oxígeno y las moléculas de agua, ¿sí? Acuérdense que cuando sumo el hierro, el oxígeno y el agua como una reacción química, lo que pasa es el óxido de hierro, es decir, que el hierro se me oxidó. Eso básicamente en palabras castizas. Aquí dice abajo, dice, la corrosión es una reacción química que hace que el hierro en estado metálico, en presencia de agua y oxígeno, reaccionen y hagan que el hierro pierda sus propiedades de dureza y resistencia. Entonces, cuando el hierro se le llevó a altos hornos, pues él adquirió propiedades de dureza y resistencia. Pero luego, cuando sucedió la reacción química de combinar el hierro, oxígeno y agua, pues se volvió óxido de hierro. Entonces ya perdió
como esas propiedades de dureza y de resistencia. Entonces, acordémonos que la oxidación es una reacción química. ¿Cómo se evita la corrosión? Entonces, digamos que hay dos maneras básicas de evitar la corrosión. La primera se llama el efecto barrera. El efecto barrera es cuando yo tengo mi lámina de hierro o mi pieza de hierro y le pongo algo, lo recubro con algo para que ni el agua ni el oxígeno puedan entrar en contacto con el hierro. O sea, evito que el agua y el oxígeno entren en contacto con el hierro. De esa forma, pues estoy cortando e impidiendo que la reacción química se dé, que se dé la oxidación. Entonces a eso se le llama efecto barrera. Es decir, cualquier barrera que yo ponga entre el hierro, el agua y el oxígeno, eso se llama efecto barrera. Usualmente, ¿con qué se hace? En el sistema tradicional se ponen unas capas. Entonces, digamos, yo tengo una lámina de hierro, un portón, diga usted, en hierro. A ese portón le puse anticorrosivo, ¿cierto? Le puse unas 2 manos de anticorrosivo, es decir, que ahí estoy creando efecto barrera. Y además encima le puse otra capa de esmalte, es decir, que estoy mejorando el efecto barrera. Estoy poniendo materiales entre el agua, el oxígeno y el hierro, ¿sí? Como algo en medio de, para que no suceda la corrosión. Entre mayor sea el espesor de esa película que yo pongo, pues va a haber más resistencia, ¿sí? Una barrera más resistente. Sin embargo, pues la mala noticia es que el agua siempre va a llegar a tocar el metal, ¿sí? Pueda que no de un día para otro, pero sí en varios tiempo, en unos años, puede ser en 1 año, 2 años, qué sé yo, el agua entra porque entra, penetra porque penetra, el agua y el oxígeno penetran y ahí es cuando sucede la corrosión, que muy seguramente nos habremos dado cuenta que tenemos, digamos, una estructura metálica y cuando nos damos cuenta por dentro de la estructura está todo corroído, así esté pintado, hay corrosión y ese fenómeno se da es porque el agua entró. La pintura puede estar ahí, pero el agua entró y tocó el metal y eso hizo que existiera la reacción química y se creara la corrosión. Bueno, otra forma de impedir esa corrosión es químicamente. Entonces, en el esmalte 3 en 1 lo que nosotros hacemos es que lleva un componente especial que lo que hace es inhibir la corrosión, se llama eso. Inhibir, como impedir químicamente la corrosión. Es decir, que así el agua y el oxígeno entren, hay algo que impide que químicamente se mezclen con el hierro y entonces no sucede la corrosión, ¿sí? Aquí vamos a ver en esta gráfica cómo es que opera el tema del efecto barrera. Entonces, en la parte izquierda pues vemos como una simulación de un efecto barrera. Entonces dice, una buena pintura no permite que durante mucho tiempo el agua entre y toque al metal. Entonces, ¿qué pasa? Pues sabemos que en el mercado hay, por ejemplo, esmaltes o anticorrosivos de un precio muy bajo. Pues ahí sí como, pues me perdonan, pero como dice mi mamá, al colmo del burro la enjalma. Claro, si yo tengo un esmalte muy barato, pues los componentes con los que se hizo ese esmalte son muy baratos y por ende no me van a proteger, ¿sí? Pero si por ende tengo un buen esmalte o un buen anticorrosivo que se hizo con muy buenos componentes, pues eso sí me va a crear efecto barrera. Entonces fíjense que al lado izquierdo, pues se ve como el agua es más difícil para el agua llegar hasta la lámina de hierro, o sea, se va a tardar más, ¿sí? No quiere decir que no va a entrar, sí, tarde que temprano va a entrar, pero se va a demorar mucho más.
Mientras que en el lado derecho, aquí hay un esmalte sin efecto barrera que dice: una pintura pobre permite rápidamente que el agua entre y toque al metal. Claro, un esmalte barato pues tiene una resina barata, unas cargas baratas, todo es barato. Por ende, pues efecto barrera no hay, no existe o es mínimo. Entonces lo que hace es que el agua y el oxígeno pues entren y toquen la lámina de hierro más rápido y pues se oxide. Al final me va a salir más caro porque voy a tener que reparar ese portón o esas ventanas o eso porque apliqué un mal esmalte, ¿sí? Un mal material. Apliqué un producto malo, lo que quiere decir que se me oxidó más rápido y me va a salir pues más cara la reparación, ¿no? O me va a tocar que cambiar el portón o lo que pues haya que hacer. Pero fíjense ustedes la diferencia, ¿no? Con efecto barrera y sin efecto barrera. Bueno, ¿cómo, ¿cómo actúa nuestro esmalte 3 en 1? El esmalte 3 en 1 de nosotros, pues digamos que las resinas con las que está elaborado son de muy buena calidad y hacen un muy buen efecto barrera. Pero además del efecto barrera, inhibe la corrosión, ¿sí? Entonces impide, porque químicamente tiene un componente que cuando el agua y el oxígeno llegan a tocar el metal, ella corta esa reacción. El químico que tiene corta la reacción química, por eso está la flechita, y no deja que pase la corrosión. Entonces fíjense que estoy protegiendo de dos formas. Estoy protegiendo con efecto barrera y estoy impidiendo la corrosión químicamente, ¿sí? Por el aditivo que eso lleva, por un inhibidor de corrosión, lo podríamos llamar así. Entonces inhibimos la corrosión, la impedimos. Aquí dice: agregando a la pintura un material que se llama inhibidor de la corrosión. Ahí impedimos, y este material lo que hace es formar una reacción contraria para que cuando el agua y el oxígeno entren a través de la pintura, la reacción de corrosión no se pueda dar y quede frenada. Entonces químicamente se frena, ¿sí? Químicamente se frena. Es algo que debemos tener en cuenta. Entonces, en esta siguiente diapositiva, pues vemos cómo es un sistema tradicional frente a un sistema de esmalte 3 en 1. Entonces, en el sistema convencional tenemos la protección solo por efecto barrera y pues se requieren aplicar dos productos. Se requiere, ustedes ven ahí una capita roja que corresponde al anticorrosivo rojo y otra capita verde que correspondería al esmalte, ¿sí? Entonces son dos productos que tengo que comprar, dos productos aparte, tengo que dar dos tiempos de secado aparte, lo que me va a requerir más tiempo y pues mayor inversión, ¿no? Y no es lo mismo tener este sistema tradicional que es solo efecto barrera a tener el otro sistema. Fíjense que en el otro sistema, en el sistema de esmalte 3 en 1, solo tengo un producto, ¿sí? Solo tengo un producto, pero además ese producto de crearme efecto barrera también químicamente impide la corrosión. Solo tengo un producto, un solo costo y menor tiempo, entonces ahorro por todas partes. Lógicamente, pues la recomendación es que la capa que yo aplique en cualquiera de los sistemas sea lo más gruesa posible. ¿Por qué? Porque entre más gruesa la capa, mayor efecto barrera, ¿sí? Mayor barrera pongo para que impida que entre el agua y el oxígeno. Entonces, bien sea con el sistema tradicional o con el sistema 3 en 1, entre más efecto barrera le dé, más protección pongo. Lo que pasa es que con el esmalte 3 en 1 tengo además un inhibidor de corrosión que me va a impedir químicamente esa reacción de corrosión. Bueno, pues la exposición al medio ambiente es lo que hace que haya agua y oxígeno, ¿cierto?
¿Cómo se mide la corrosión? Es algo que les voy a explicar porque pues nosotros para determinar qué funciona y qué no, pues lo que hacemos es medir la corrosión. Entonces, lo que se hace bueno, una forma sería aplicar el producto sobre la lámina que voy a aplicar, bien sea el esmalte 3 en 1 o bien sea el sistema tradicional de anticorrosivo y esmalte, y dejarlo expuesto a la intemperie, ¿cierto? Ese sería como un método natural porque sería lo que pasa en el día a día. Pero pues es un método muy largo, eso puede demorar años en darme resultados. Entonces, por eso, pues lo que hizo la ciencia fue idear un método que acelerara esa reacción de corrosión. A ese método se le llama una cámara salina. Entonces, ¿por qué es una cámara salina? Porque en esa cámara lo que se hace es combinar agua con sal, que ustedes saben que eso es lo más corrosivo que existe, agua con sal, y de ahí se saca un vapor de agua con sal, ¿sí? Un vapor salino. Entonces eso corroe terriblemente. Al ser ese método tan agresivo, pues hace que los resultados sean acelerados. Entonces son resultados que puede obtener más o menos a unas 400 horas, ¿sí? Un sistema tradicional puede fallar a menos horas, a unas 100 horas, un esmalte malo a las 50 horas, ¿sí? Un esmalte bueno también, unas 100 horas le da de protección. Pero ahorita vamos a ver, les voy a mostrar el sistema tradicional versus el sistema 3 en 1. Entonces recordemos que nosotros medimos en cámara salina para acelerar esos resultados, y que la cámara salina es coger y rociar unas láminas que están pintadas, ahorita les voy a explicar bien, están pintadas y se les rocea con ese vapor salino. Eso es súper agresivo. Bueno, aquí vamos a ver cómo se preparan esas láminas, porque es bien interesante saber. Entonces el primer paso pues es tener un panel de hierro. Usualmente se hacen láminas como de 10 por 20 de lámina cold roll estándar. Luego lo que se hacen es pintarse. Ellas se pintan con cierto espesor de película, es decir, que el espesor, o sea, la barrera que estoy poniendo, sea como igual, ¿sí? En varias láminas, porque se evalúan a varias horas. Se evalúan a 100 horas, a 200 horas, a 300 horas, a 400 horas y hasta 500 horas se pueden llegar a evaluar. Entonces, tengo la lámina con roll, se pinta con el producto, bien sea con el sistema tradicional de anticorrosivo y luego esmalte, o con el sistema 3 en 1, o con lo que vaya a evaluar. También se puede hacer un anticorrosivo epóxico, que si lo necesitan lo tenemos disponible. Luego de eso, pues que está pintado y ya seca la lámina, lo que se hace es recubrir pues todas las esquinas, todos los bordes, creando efecto barrera. Eso se recubre con una cinta. Y luego lo que hacemos es un corte en la pintura. Entonces se puede hacer un corte en X, o también se puede hacer un corte como en Y, como una rayita, ¿sí? Ese sería el tercer paso. Luego, en el cuarto paso, lo que hago yo es ingresar esas láminas a la cámara salina y se dejan por varias horas. Entonces, digamos que yo aplico de esas láminas, aplico pues varias. Generalmente se aplican 4 o 5 láminas o 3 láminas. ¿Para qué? Pues para que yo saque una a 100 horas, la otra la saco a las 200 horas, la otra la saco a las 300, y así sucesivamente, para ir evaluando qué va pasando. Entonces, si se fijan en la 4, pues cuando se sacó ya a cierto número de horas, como se dan cuenta, pues por donde se cortó, se hizo esa X, pues está corroído. ¿Por qué? Pues porque ahí ya no tiene efecto barrera, ni tiene ningún efecto. Entonces, por eso ingresó directamente el agua y el oxígeno, ¿cierto? Y corroyeron el metal.
En el paso 5 lo que se hace es hacer unas cuadrículas. Digamos que una vez que sacamos la lámina de la cámara salina, lo que hacemos es hacer unas cuadrículas con bisturí, unas cuadrículas pequeñas. Eso también se le llama uña de gato porque es como el rasguño de un gato. Esas cuadrículas se hacen verticales y horizontales y luego se pega una cinta encima. Luego de pegar la cinta, se ala la cinta y se ve si el material se desprendió, si el esmalte o el sistema que puso ahí se desprendió. Si no se desprende, pues quiere decir que tiene buena adherencia, o depende de qué tanto se desprenda, pues es la adherencia que me está dando el producto, ¿no? Eso también se evalúa ahí, la adherencia, no solo la corrosión, sino la adherencia. Entre mejor el material, pues mayor adherencia tiene, ¿no? Pues ustedes supondrán qué adherencia puede tener un esmalte barato, ¿no? Un esmalte barato no tiene adherencia, se arranca todo de uno. Bueno, en la parte 6, en la figura 6, vemos que lo que se hizo fue remover la mitad la mitad de la lámina, se le removió la pintura que tenía. Y ahí es donde se ve cómo por debajo del esmalte que había se metió el óxido, es decir, que hubo reacción química, hubo contacto del agua y el oxígeno y se oxidó la lámina, ¿vale? Entonces ese es el método en la cámara salina. Aquí pues lo que vemos es una cámara salina, entonces lo que está es el aparato como tal. Dice aquí cuando se cierra la tapa se llena con vapor de agua y sal disuelta, entonces pues es un ambiente bien agresivo. Entonces de esa forma es que se evalúa. ¿Cómo se mide la corrosión? Entonces la corrosión se mide de acuerdo a la parte más ancha donde haya avanzado la corrosión hacia los lados. Si ven ustedes, aquí se mide en milímetros y se le da una calificación de 10 a 0, dependiendo de cuántos milímetros abarcó la corrosión, ¿no? En su parte más ancha. Entonces de 10 a 0, ahí se ve qué tan efectivo es el material o qué tan anticorrosivo es lo que yo estoy midiendo. Bueno, aquí les voy a mostrar una prueba que se hizo del sistema tradicional a la izquierda, el número 3. Fíjense que tiene, debajo se alcanza a ver un poquito rojo. Ese rojo pues era el anticorrosivo que va abajo, se aplicó anticorrosivo y encima se le aplicó esmalte tradicional. Eso se llevó a 400 horas en cámara salina. Fíjense que está la raya, aquí se evaluó con una raya y se hizo un decapado de la mitad de la lámina hacia abajo. Y en ese decapado es que podemos ver cómo avanzó la corrosión. Entonces, en 400 horas, pues fíjense que sí avanzó la corrosión por debajo de la pintura, ¿no? A pesar de que tenía efecto barrera porque tenía dos productos, fíjense que el agua entró y empezó la corrosión, porque una vez que el agua entre, pues no hay nada que pare la corrosión, ¿sí? Fíjense también, si alcanzan a ver que se hizo la prueba de uña de gato de adherencia y pues la adherencia es buena, quiere decir que el material es bueno porque la adherencia es buena, sin embargo hubo corrosión. En la parte derecha, que es la lámina número 2, ese es un sistema 3 en 1, se llevó exactamente a las mismas horas, en el mismo tiempo, ¿sí? En las mismas condiciones se llevó a las 400 horas a cámara salina y fíjense que no hubo efecto de corrosión. ¿Por qué no hubo efecto de corrosión? Efectivamente el agua entró, porque pues por eso se hizo la raya, para que el agua entrara, ¿cierto? Pero como lo protegimos químicamente, entonces impidió que hubiera esa reacción corrosiva, ¿sí? Entonces, pues, ahí sí, ¿qué más efecto que eso? ¿Qué más muestra
de un sistema tradicional versus el sistema 3 en 1, de cómo actúa, ¿no? Entonces el esmalte 3 en 1 es un avión de esmalte porque, como les digo, tiene un efecto barrera muy bueno por los componentes que tiene, y además de eso impide la corrosión químicamente. Entonces por eso pues es 3 en 1, ¿no? Y además pues decora. Entonces es como las tres propiedades: efecto barrera, inhibición de corrosión y decoración. Fíjense que no hubo corrosión, ¿no? Entonces pues es una muy buena ventaja y un muy buen producto que podemos promocionar. Entonces aquí vemos en esta diapositiva las ventajas del esmalte 3 en 1. Entonces dice: el esmalte 3 en 1 está formulado con resinas y materiales de primera calidad, por lo que da protección por barrera. Entonces ya sabemos qué es el efecto barrera. Como les digo, una protección excelente de efecto barrera. Dice: además se le ha agregado la última tecnología de inhibición de corrosión para que frene la reacción de la corrosión, ¿sí? Entonces, última tecnología impide la corrosión. Por esto se llama 3 en 1. Tiene protección por barrera y protección por inhibidor, además de decorar, ¿sí? Ventajas, pues que se aplica un solo producto, que se puede obtener en cualquier color. El esmalte pues en cualquier color está disponible, y que genera economía y mejor protección. Economía pues porque solo aplico un producto, no tengo que aplicar anticorrosivo y luego esmalte. Y también ahorro tiempo porque solo aplico un producto, no tengo que aplicar dos productos y esperar 8 horas cada uno que se seque. Y mejor protección, ¿no? Recuerden siempre que es importante el tema del efecto barrera. O sea, entre más gruesa yo la capa de esmalte 3 en 1 la dé, mejor. Aquí pues les voy a hacer una aclaración. Mucha gente tiene algún esmalte ya puesto debajo y lo que quiere es poner el esmalte 3 en 1 encima. Preguntan: ¿funciona? Sí funciona, porque el esmalte le crea efecto barrera. La protección anticorrosiva se da cuando el esmalte está en contacto con el metal, o sea, un esmalte directo a metal, ¿sí? Es mejor que este esmalte esté directo en el metal a que haya algo debajo. Si ya hay algo debajo, pues él me va a proteger también, pero el mayor desempeño que yo le puedo sacar a este esmalte es aplicándolo directo a metal. Bueno, ¿qué día tuvimos un reclamo de un señor que tenía un portón podrido y pensó que echándole este esmalte le iba a quitar lo que ya estaba podrido? Pues no, el esmalte tampoco es mágico. O sea, no conozco yo ningún producto que haga eso, que algo corrodido ya le quite toda la corrosión. No. Se puede quitar la corrosión por medio mecánico, lijando, todo eso, pero que yo aplique un producto y la corrosión se vaya, eso no existe. Entonces pues hay que saber explicarle bien a la gente el producto, porque pues eso que pasó es porque la asesoría que se le dio al cliente del producto estuvo mal hecha, ¿sí? Entonces no le explicaron que el esmalte le protege de la corrosión, no es que le quite la corrosión ya existente. Si existe corrosión ya en la estructura metálica donde voy a aplicar, pues lo que hago es removerla, ¿no? Tengo que remover esa corrosión, tengo que quitarla por medio mecánico, con grata, con lija, limpiar muy bien con disolvente, que no haya mugre, que como en cualquier pintura, siempre creando perfil de anclaje, y luego aplicar el esmalte 3 en 1. El esmalte 3 en 1 tiene su mayor efecto cuando está en contacto directo con el metal. Recuerden eso. Que lo puedo aplicar si hay otro esmalte debajo, sí, pero entonces uno le recomienda a la gente: mire primero, vecino, dónde tiene corrosión, esa corrosión quítela, pele hasta el metal, lije, limpie y todo, y aplíquele
el esmalte encima y verá que eso le queda un avión, ¿no? Entre mayor capa de esmalte le dé, mejor. Si lo puede aplicar con rodillo, mejor, porque la brocha pues me deja una película más delgada y la pistola me deja una película más delgada aún. Entonces, entre mayor película yo le dé, mejor. Si lo puede aplicar con rodillo, fabuloso. Las estructuras metálicas usualmente donde están las soldaduras, los esmaltes pegan menos o hay una capa más delgada, y es porque cuando sucede digamos ese chispazo de la soldadura, pues él cristaliza el metal, entonces el metal no genera tanta adherencia. Entonces por eso en esas partes es bueno lijar bien para crear perfil de anclaje y aplicar una buena capita de esmalte 3 en 1. Bueno, para proteger, porque usualmente las estructuras metálicas se van es por las soldaduras, siempre se oxida eso primero, y es por eso, porque se cristaliza. Entonces ahí es donde más debemos tener protección. Recomendación, pues limpiar muy bien la superficie donde voy a aplicar el esmalte. Como les digo, si es directo a metal, mucho mejor. O sea, no necesito anticorrosivo ni nada, porque él ya trae un anticorrosivo mejor que los que se consiguen en el mercado, ¿sí? Que el producto que se puede vender como anticorrosivo, este es mejor que eso, ¿sí? ¿Por qué? Por efecto barrera y por inhibición de corrosión. Por las dos cosas es mucho mejor. Directo a metal, y pues la preparación de la superficie es clave. Es clave que todo esté limpio, que esté bien lijado, que se haya hecho una buena limpieza. Bueno, para cualquier pregunta, con mucho gusto, pues me pueden conseguir aquí en Dulocolor Kennedy. El teléfono es el 299-9541, mi extensión es la 108. Aquí estoy a su servicio para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.